y vamos a empezar, ¿les parece? Entonces, bueno, yo quiero darle la bienvenida. Betty, perdón. Sí. Ya estás grabando, sí. Ya quedó, sí, Lilia, gracias. Ok, bueno, quiero darle la bienvenida a nuestra súper invitada. Ella es Grace Rodríguez, es Health Coach, es especialista en alimentación trofológica y medicina ortomolecular, es chef basada en plantas, es fundadora del Valle Las Nubes, que es un centro de capacitación en alimentación y agricultura, y es diamante real de níquel. Entonces, la verdad, Grace, te agradezco tu tiempo, sé que vamos a aprender muchísimo y te dejo los micrófonos. Bienvenida, gracias. Tu micrófono, Grace, está cerrado. Ahí está. ¿Ahí me oyen? Sí, perfecto, ahí estamos. Muy bien. Adelante, bienvenida. Muchas gracias. Oigan, chicas, sí, bueno, chicas y chicos, siempre les digo que una presentación virtual me cuesta mucho trabajo si no participamos. Entonces, más que una presentación, me gustaría que fuera un taller en donde me ayuden a participar. Creo que lo más fácil es a través del chat, entonces, para que sea algo que no sea tan aburrido, porque cuando alguien habla y habla y habla, a los 10 minutos ya los perdí, chicos. Entonces, bueno, si me ayudas, Betty, porque no alcanzo a verla al chat, es como se me ve. No lo Con puedo mucho ver. gusto. Yo te voy diciendo lo que van poniendo en el chat. ¿Vale? Entonces, bueno, hoy vamos a hablar de hidratación y cuando hablamos de hidratación, obviamente es lógico que pensemos en agua. Cuando hablamos de una buena hidratación, a lo que nos referimos es que estamos tomando o tenemos el agua suficiente o adecuada para que nuestro cuerpo haga sus funciones de manera correcta. Y ahora vienen las preguntas. Lo primero es que les digo, el agua sí es personal. Luego cuando doy talleres, al final es muy común, me pasa que me dicen, híjole, esto lo hubiera escuchado mi tía o mi abuelita o mi vecina, ¿no? Y les digo, no, esto lo debemos escuchar los que estamos aquí y tomar acciones los que lo estamos escuchando. Entonces el agua es personal, chicos. Más allá de que lo escuchan los vecinos, el abuelito, la tía, espero que los primeros que hagamos cambios seamos nosotros. Entonces, bueno, vamos a ver la siguiente. Viene el primer ejercicio donde quiero que participemos, les digo que sea un taller más que una plática o un monólogo. Y bueno, ¿qué es el agua? Cuéntenme. Y aquí les puse lo más básico que nos enseñan en la escuela, que nos dicen, esto lo vimos que en primaria, secundaria, prepa, que nos dicen el agua, su fórmula es 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, que es inodora, incolora, insabora. ¿Y qué más nos enseñaron del agua? Cuéntenme. Porque esto nos enseñaron a todos, ¿cierto? Sí, nos están poniendo que es algo vital, es vida, sin ella no vivimos, somos agua, el aditivo más importante para las células, te da energía. Voy a hacerles una pregunta muy específica. Aparte de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno, ¿qué más tiene el agua? Porque esto es como lo básico, pero ¿qué más tiene el agua? ¿Qué nos pone? Nos ponen que tiene movimiento, que tiene sodio, que tiene minerales. Bueno, ya me contestaron 2. Entonces, ¿qué más tiene el agua? Efectivamente tiene movimiento. A ver, aquí esta pregunta, la verdad es que creo que no nos las enseñaron nunca, o no al menos en mis escuelas. ¿Cuántas moléculas o cuántas veces encontramos esta combinación de 2 moléculas de hidrógeno y una de oxígeno en una gota de agua? Tan, 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 tan. A ver, aquí nos están poniendo que tiene miles, que tiene memoria el agua. Por ahí se están riendo. Si hablamos de cuántas, digamos, veces encontramos esta fórmula en una gotita de agua, algunos artículos varían un poquito, pero en general dicen que son trillones. 4,000 trillones de esta combinación. Entonces, imagínense cuánto tenemos en un agua. Y además, estas moléculas de hidrógeno, cada milésima de segundo o 100 milésima de segundo, se mueve. Entonces, ¿el agua está en movimiento o no? O sea, lo que ahorita estamos platicando
el agua de nuestro vaso o de la cascada estuvo moviéndose. Esos enlaces se estuvieron moviendo todo el tiempo. Y adicionalmente, el agua de forma natural, ¿de dónde la tendríamos que estar tomando? ¿Qué nos ponen en el chat, chicos? A ver, vamos a ver. Déjenme ver. Aquí nos ponen del manantial, de manantiales, de la naturaleza, de ríos, de lagos, de la ¿Qué creen que naturaleza. cuando pasa por los manantiales, por los ríos, por los lagos, al final, sobre todo, y creo que lo hemos observado todos en algún momento, ¿qué hace el agua? Genera un vórtice, ¿cierto? Un poquito como se aprecia en la foto. Y el vórtice lo encontramos en toda la naturaleza, lo encontramos desde las galaxias, el movimiento molecular. O sea, los vórtices aparecen en todo aquello que está vivo. Y cuando aparece este movimiento en vórtice, el agua se estructura. Y se estructura, ¿y qué forma queda al final de estructurarse? Las que están en Iken pueden contestarme muy bien. ¿Qué estructura queda? Hexagonal. Hexagonal, ¿no? Cuando lo pensamos de aquí empezamos a encontrar como muchas respuestas. De entrada, este movimiento hace que el agua se acomode en una estructura hexagonal. Y efectivamente, para que nos podamos hidratar de una forma correcta, tiene que tener minerales en microdosis. Cuando explico los minerales, siempre les digo, son como las manitas, como los seguritos que me permiten que el agua que va entrando a mi cuerpo se vaya quedando de una forma más sencilla en mi cuerpo. Y además lo sabemos hasta intuitivamente, cuando algún sobrino, algún hijo, hasta nosotros mismos tenemos, por ejemplo, una deshidratación mucho más severa como es una diarrea. ¿Qué tomamos, chicos? Aunque no seamos nutriólogos ni médicos, ¿qué le decimos? Dale qué. Si ahorita un sobrino estuviera con diarrea, suero. ¿Y cuál es la diferencia entre el suero y el agua? Que tiene minerales, ¿cierto? Un suero, la característica principal es que está lleno de minerales. Pues fíjense cómo intuitivamente sabemos que si queremos que el agua que estemos dando se quede en el cuerpo, tiene forzosamente que tener minerales. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora hay un descubrimiento muy lindo, que esto prácticamente es nuevo. Esto pasa en el 2003 y lo descubre un químico, de hecho se gana un premio Nobel por este descubrimiento y se da cuenta que la mayor absorción de nuestras células, hablando del agua, se logra a través de una proteína que se llama aquaporina y esta proteína lo que hace es que genera canales como el que se ve en el dibujo. Y estos canales son los que permiten que el agua entre perfectamente en nuestras células. De hecho, la hidratación celular se debe en gran medida justo a estos canales de aquaporina. Están los seres humanos, también tienen los animales y también lo tienen las plantas, fíjense. Algo que a mí se me hizo como, ¡oh! La naturaleza de veras nos lleva un montón de años de avance, es que estos conductos, estos canales que forman esta proteína, que es la aquaporina, tal cual los escriben en unos artículos, dice que son haces de 6 puntas. Entonces, si lo vamos imaginando, es como yo lo veo, es hacer un conducto de 6 puntas, que al final, ¿qué está formando? Un hexágono. Y el agua que pasa por un vórtice, que es la que deberíamos estar tomando, ¿cómo se estructura? Decíamos, en hexágonos también. Entonces, el canal y lo que estamos introduciendo tiene la forma perfecta para que el agua pueda entrar. Ahora, estos canales de aquaporina son chiquititos. Y entonces también este movimiento del vórtice nos permite que obviamente, digamos que estas moléculas, que dijimos que hay un montón simplemente en una gota de agua, puedan quedar, digamos, más separaditas y puedan entonces entrar mucho más fácil en este canal. Y esto yo creo que todavía tiene mucho por darnos, porque les digo, este descubrimiento es del 2003, o sea, estamos hablando de menos de 20 años,
que se descubrió cómo las células en realidad se hidrataban. Vamos a ponerlo en forma más práctica. Entonces, ¿qué tan importante es el agua? Si vemos en nuestro cuerpo, bueno, fíjense nada más. En los ojos somos 95% agua, el corazón es 75%, igual que los músculos, la sangre prácticamente es agua, 94% pulmones, riñones y cerebro. Entonces, si algo deberíamos de estar poniéndole atención de forma muy especial es al agua. Y el agua ya dijimos que tiene que tener muchas características, no solamente ser H2O, para que en realidad nos esté hidratando. Aquí hay algo que me encanta, tenía yo hace algunos años un maestro que decía, ¿qué es la vejez? Es un proceso de deshidratación. Así de fácil, ¿no? Él lo explicaba. Y si lo vemos, efectivamente, fíjense, un bebé tiene prácticamente 80% de su cuerpecito es agua. En la edad adulta, como estamos creo que la mayoría, el 70% por lo menos es agua, y cuando envejecemos somos entre 60 y 50. Entonces creo que aquí lo vemos muy clarito, que es verdad, que vamos en la medida en que nos vamos deshidratando, vamos envejeciéndonos. Entonces, si queremos una fórmula maravillosa para evitar o envejecer menos rápido, tendríamos que estarnos hidratando todo el tiempo, ¿no? Cuidar esta hidratación. ¿Qué funciones tiene el agua? Si las ponemos como de manera muy puntual, ya vimos que tiene que ver con absolutamente todo y que hay órganos que prácticamente son agua. Ahora, si lo ponemos como, ¿qué cosas hace? Bueno, aquí enumeré solo algunas, como es el transporte de nutrientes y el oxígeno, controla la frecuencia cardíaca y la presión arterial, regula la temperatura corporal, sobre todo, por ejemplo, yo veo mucho en mi consulta que de repente, sobre todo las mujeres, es así de, no me puedo calentar, o al revés, ¿no? Tengo muchísimo calor independientemente de lo que esté pasando afuera. Bueno, es un claro como foquito de que tenemos seguramente hay algún grado de deshidratación. Lubrica articulaciones, que también creo que es uno de los problemas más comunes que encontramos ahora. Protege la vitalidad de los órganos, ya vimos por qué. Muchos son prácticamente agua, entonces si no hay agua, ese órgano lo tenemos muy castigado. Y una muy importante para mí, indispensable yo les diría, para tener una buena salud, es que elimina desechos y toxinas. Y aquí les quiero hacer una pregunta, o más bien que hagan una reflexión, lo escriban y ustedes se contesten. Para saber ustedes, de forma como muy sencillita, qué tan bien hidratados o no están, pregúntense cuántas veces o piensen cuántas veces hacen popó al día. Lo correcto o lo ideal sería hacer de 2 a 3 veces popó, es decir, tantas veces como, tantas veces debería estar evacuando. Entonces luego me dicen, no, yo sí tomo agua la suficiente. Y cuando les pregunto, ¿y cuántas veces vas a hacer popó? O en un día sí y un día no, ¿no? O luego me ha tocado una vez a la semana y yo, ¡oh! Seguro no me tomas agua. Si bien, por ejemplo, las idas al baño tienen que ver con la fibra y tienen que ver con la microbiota, también están relacionadas, yo les diría, para mí incluso es el punto número 1, con la hidratación que tenemos. Pues bueno, ustedes contesten con qué frecuencia van al baño, ¿sale? Si solo van una al baño, nos falta agua. Y si, bueno, van un día sí y un día no, olvídense, les falta segurito agua. Y si van una vez a la semana, les surge tomar agua, ¿va? ¿Para qué nos sirve? Bueno, tiene que ver también con la filtración renal, con la presión arterial, con la actividad del corazón. Ya dijimos que lubrica las articulaciones. Tiene que ver también con la fecundación. Si pensamos en los últimos 20 años, hay un montón de problemas de fertilidad. Cada vez hay más clínicas, obviamente, tratando de atacar este problema. Y bueno, una de las causas de falta de fertilidad es justo la falta de hidratación. Todo lo que tiene que ver con el aparato digestivo, obviamente, tiene que ver con una hidratación correcta y obviamente el cerebro, ¿no? ¿Cuáles son síntomas claros de deshidratación? Fatiga o debilidad. ¿Qué tan frecuente es esto? Montón, desde chiquititos.
Yo he tenido un par de pacientes chiquitos de 10, 8 años y me dicen, es que estoy cansado todo el tiempo, ¿no? Irritabilidad, que creo que es un mal de nuestros años, mareos, dolores de cabeza, y aquí pondría incluso migraña. Estreñimiento, les decía, el estreñimiento tiene que ver con falta de agua. ¿Por qué? Porque nosotros más o menos en el día, con el sudor, con la pipí, con la respiración, nosotros estamos eliminando más o menos de 2 a 2.5 litros por día. Así que si nosotros no estamos absorbiendo por lo menos estos 2 o 2.5 litros por día, empezamos a deshidratarnos. Y el cuerpo es una máquina perfecta que dice, yo no me puedo quedar sin mi elemento vital que es el agua. Y así que lo que hace es que se va a los mínimos, es decir, dice, yo no puedo dejar escapar ni una gotita. Y entonces una de las cosas que va a hacer es que a las heces fecales las exprime y las exprime y las exprime para dejarlas sin agua. Y es cuando dicen, oh, es que cuando voy al baño me cuesta un montón hacer, ¿no? Mis heces son muy secas, por ejemplo, o me duele cuando hago del baño. Claro ejemplo de deshidratación. Y estreñimiento, como les digo, es que no vayan por lo menos 2 veces al día al baño, ¿eh? Ya, bueno, por lo menos una. Cambios en peso. Para bajar, por ejemplo, de peso, tendríamos que tener una buena hidratación también. Oye, ¿por qué tiene que ver? Bueno, ya dijimos de entrada que tiene que ver con una buena digestión. Alguien que no hace bien del baño puede tener hasta 5 kilos de heces fecales acumuladas. Entonces, imagínense, nada más con ir bien al baño ya hubiéramos bajado 5 kilos. Y obviamente tiene que también que ver con confusión, ¿no? Ahora, ya platicamos cuál sería el agua ideal. Vamos a hacer un repasito muy rápido. Voy a regresarme. Tiene que ser un agua que esté en movimiento, tiene que ser un agua estructurada y tiene que ser un agua que tenga minerales. Y aquí no puse un adicional. Un agua que esté en el manantial, hablando de su pH. ¿Qué pH debería tener, chicos? Ayúdenme en el chat. Ponen aquí que alcalina, entre 8.5, 7.5. Tendría que ser ligeramente alcalina, tendría que estar por lo menos arriba de 7. Ahora, ¿cómo es el agua? Y obviamente hablando de alcalinidad, para que lo pongamos en términos más simples, cuando hablo de que un agua es alcalina, es que tiene más electrones. Ahora, ¿qué pasa en nuestra realidad? La verdad es que me encantaría que todos tuviéramos un arroyo a nuestro lado, un río, una cascada y fuéramos a tomar agua. Pero creo que ni los que vivimos en el campo tenemos esa fortuna. De hecho, tristemente creo que nuestros ríos y nuestros arroyos los hemos agarrado de basureros. Y entonces la fuente más importante o de suministro de agua ahora son estas botellitas y estos garrafones. Vamos a analizar las diferencias juntos. De entrada, la forma en la que se limpia el agua para tener estas botellitas y estos garrafones se hace a través de un proceso que se llama ósmosis inversa. La ósmosis inversa es un proceso de manera muy sencilla en el cual tengo una membrana muy apretadita, paso el agua y obviamente esta membrana atrapa a todas las cosas y a todos los patógenos, pero también atrapa a todos los minerales. Entonces ahora sí dejamos al agua encueradita. Y luego la metemos en un recipiente en donde no está en movimiento, donde no logramos hacer este vórtice, donde lleva días y días y días o meses o años estancada, que obviamente al quitarle los minerales y con este proceso le quito también la parte o le quito estos iones negativos, así que me queda un agua ácida. Yo les prometo que si hacen pruebas con el agua, he hecho pruebas con muchísimas marcas, y a la hora que probamos o medimos su pH, el agua embotellada tiene un pH ácido.
No vamos a entrar tanto en el pH porque ese podríamos llevarnos también una hora completita solo hablando de esto, pero bueno, para que nos pongamos como en contexto a las enfermedades inflamatorias, como es la obesidad, por ejemplo, como es la artritis, la colitis, la gastritis, el cáncer, el lupus, ¿no? Prácticamente ahorita las enfermedades más importantes, digamos, que tenemos como sociedad son enfermedades crónico-degenerativas. Y aún en las agudas, como puede ser un virus o una bacteria, les encantan los ambientes ácidos. Entonces, de manera natural, el agua estaría sumándose del otro lado, nos estaría aportando alcalinidad y pondría un ambiente no correcto, no adecuado para estas enfermedades. Ahora, el problema es que con estos procesos de limpieza que ahora hacemos, bueno, el agua sí se suma a poner un ambiente adecuado para estas enfermedades, ¿no? ¿Qué tan común es el cáncer? ¿Lo tenemos a la orden del día o no? ¿Qué dicen? Y esto ya no es como en el futuro, ¿eh? Yo me acuerdo cuando empecé a dar consulta hace unos 15 años, me tocaba por ahí de vez en cuando un paciente con cáncer y era como de, ¡ah! ¿Pero quién, no? Así de, no, el amigo del vecino, del tío, ¿no? Yo creo que ahora si veo, no sé, unos 6, 7 pacientes por semana con cáncer son pocos. Y antes también era bueno el señor de 70 años y ahora vemos leucemias en niños de 4, de 5 años. Entonces esto no es una cosa de seguro va a pasar, sino ya nos está pasando, ¿eh? Y bueno, si todo esto no fuera suficiente, hay una cerezota en el pastel, que son los plásticos, tanto de las botellitas como de los garrafones, porque luego me encuentro que me dicen, no, pero yo no tomo de botellitas, yo tomo de garrafón. Mala noticia, son igualitos los plásticos de chafas. Estos plásticos, cuando están sobre todo en contacto con calor, como el del sol, se transfieren al agua. Es muy fácil que estos químicos con los que están hechos se pasen al agua. Y estos químicos que su nombre correcto son bisfenoles, sobre todo tipo A, o los conocemos de manera coloquial como BPAs, o microplásticos, hemos descubierto que son disruptores hormonales, es decir, que se mimetizan con nuestras hormonas, o como lo explicamos de otra manera, las hormonas son nuestros mensajeros para un montón de funciones. ¿Quién produce las hormonas, chicos y chicas? ¿Qué cosa en nuestro cuerpo produce hormonas? Las glándulas. Las glándulas. ¿Y cuántas tenemos en nuestro cuerpo? ¿Quién me menciona algunas? Tenemos un montón, así que podemos hacer una listota. Tiroideas. La tiroides, muy bien, ¿qué más? Glándulas mamarias. ¿Qué más? Ajá. Las sudoríparas. Ajá. Los ovarios. ¿Eh? Renales. Los ovarios. Las glándulas. Los ovarios, los La testículos, hipófisis. la hipófisis, ajá, el hipotálamo, la pineal, el mismo páncreas genera hormonas como la insulina. Y estas glándulas tienen un montón de funciones importantes. Por ejemplo, la hipófisis y el hipotálamo, igual que la pineal, tienen que ver con los ciclos, por ejemplo, del sueño. Las suprarrenales tienen que ver con, yo les diría, con la energía, y por eso el cansancio crónico ahora lo tenemos a la orden del día. Uno que a mí me alerta muchísimo y de veras me preocupa, y otra vez, no me cree nada más como piensen en su alrededor, es la tiroides. También para mí me tiene impresionada cuánto cáncer de tiroides hay, cuántos nódulos de tiroides hay, cuánto hipo o hipertiroidismo hay. Entonces, bueno, estos bisfenoles o estos BPAs lo que hacen es que copian, digamos, o se comportan como si fueran, o se mimetizan, que esta es la palabra correcta, como si fueran hormonas, pero la diferencia es que las hormonas llevan un mensaje muy claro.
Estos mensajeros chafas no traen mensaje. Solo llegan y cuando llegan al órgano del mensaje, pues no hay mensaje. Y entonces han generado un montón de problemas en nuestro cuerpo. Y yo creo que vamos a seguir documentando montones más, ¿eh? ¿Cuáles son de los más importantes? Estos disruptores son obesogénicos, es decir, promueven la ganancia de peso. Veamos a nuestro alrededor cuánto sobrepeso hay. Desde niños chiquititos, ¿no? Y no solamente en nuestro país, a nivel mundial, yo les diría, esta es una de las pandemias, o para mí la pandemia más importante que tenemos. Tiene un comportamiento parecido al estradiol, que el estradiol tiene que ver con el desarrollo sexual. Así que al modificarlo, al ahí, es como les digo, es un mensajero chafa o falso. Entonces tenemos sobre todo, yo les diría, pubertades prematuras, y también lo podemos ver muy clarito. Ya veo niñas de 7 años que ya desarrollaron senos o que ya están menstruando, malformaciones, sobre todo en ADN, ovario poliquístico, que también es como súper común, o endometriosis. ¿Hay o no, mujeres, esto en nuestros días? Endometriosis, ovario poliquístico, miomas, quistes, ¿hay o no hay? Sí, Sí, desgraciadamente. y un montón, cáncer de tiroides, un montonal o problemas relacionados con la tiroides. Y bueno, el último, no quiero decir que sea el último efecto que tienen los disruptores, les digo, nada más piensen cuántas hormonas, más bien cuántas glándulas enumeramos, cuántas hormonas están involucradas, cuántas funciones están involucradas, y entonces cuántos efectos negativos ya estamos viendo, y yo creo que todavía nos falta por ver o documentar, relacionados con los microplásticos. Y les decía, el último que quiero como enumerarles es el efecto en el microbioma o en la microbiota, ¿no? Vamos a hablar particularmente de la intestinal. Aquí tenemos como un dibujo, una imagen que me gusta mucho porque así es, ¿no? Tenemos una familia totototota viviendo con nosotros. De hecho, ahora que le tenemos tanto miedo a las bacterias y a los virus, pues yo les diría, somos más bacteria que seres humanos. Tenemos muchísimas bacterias conviviendo con nosotros en piel, en intestino, en la boca. Pero vamos a hablar de las intestinales. En el intestino, ya les puse ahí la respuesta, se dice que es el segundo cerebro, pero ¿por qué decimos que es el segundo cerebro? ¿Quién me ayuda? Porque está muy enervado. Podría ser, pero no es la razón principal. Va por ahí, pero ¿por qué será? Ya lo agregué el chat. Aquí en el chat nos pone, ok, ya lo viste, muy bien. Me dicen, por las funciones que realiza CITE. Por las funciones que realiza CITE. Ya me oí en doble. ¿Cuál es una de las cosas más importantes que tenemos en el cerebro, o que más bien es un mensajero en el cerebro? ¿Cómo le llamamos? Neuronas. Más que neuronas tenemos neurotransmisores, ¿no? Que son como los mensajeros, así como decíamos con las glándulas que producen, se me fue más bien, que tenemos glándulas que producen hormonas. En el caso del cerebro, los mensajeros son los neurotransmisores. ¿Y qué creen? Que en el intestino estas bacterias son responsables de generar estos neurotransmisores. Uno de los más importantes que tenemos, sobre todo hablando del estado de ánimo, es la serotonina. La serotonina es una de las que nos ayuda a sentirnos contentos. Es las que tiene que ver con el sueño y el set en el cerebro. Se produce en la microbiota, se produce en el intestino. Pero no se produce de manera mágica. Quien produce esa sustancia, este neurotransmisor, esta serotonina, es la microbiota. ¿Qué otra función importantísima se hace en el intestino? La absorción de nutrientes. Luego creemos que la absorción se hace en el estómago, y en el estómago lo que hacemos es formar los bolos, pero en realidad la absorción de los nutrientes también se hace en el intestino.
Pero podemos hacer una buena absorción de nutrientes sí y solo si tenemos una microbiota, o como le llamábamos antes, una flora intestinal adecuada. ¿Qué otra función hace la microbiota? Bueno, yo les diría que, por ejemplo, la producción, gran parte de la producción de algunas vitaminas también se genera gracias a una microbiota saludable. Entonces, bueno, si lo ponemos en términos muy simples, nuestro estado de ánimo, tener un buen sueño, tener hasta una buena piel, tiene que ver con todas estas familias que viven con nosotros. ¿Qué creen? Que cuando tomo agua que tiene microplásticos, modifica la microbiota. E incluso hay estudios que muestran que no es que sea una cuestión de años, a veces con 3 o 4 días que yo empiece a ingerir estos microplásticos, la microbiota se modifica de forma importante. Entonces, vale la pena, yo les diría, cuidar el agua por todos los lados que lo veamos, porque también estos bichitos necesitan una hidratación correcta. ¿Hasta aquí vamos bien? Y bueno, ya quedamos que si no tengo una buena hidratación, el cuerpo dice, yo no voy a dejar escapar ni una gotitita, exprime las heces fecales, entonces voy a tener estreñimiento. ¿Y qué dijimos? Que en el intestino se hace la absorción de los nutrientes. Entonces, si yo no estoy yendo al baño y lo que tengo, estoy lleno de heces fecales, ¿qué es lo que estoy absorbiendo, chicos? Excremento. Heces fecales, ¿no? Así. De hecho, la mayoría, y fíjense, ¿no? La mayoría de las personas que tienen estreñimiento generalmente son personas muy irritables. Y si lo vemos químicamente, tiene sentido porque no están produciendo serotonina y porque los nutrientes que debería estar absorbiendo no lo está haciendo. Así que esto que estamos tomando aquí no es lo mismo que deberíamos estar tomando acá. ¿Cierto? Es una cosa completamente diferente. Y la verdad es que cuando lo vemos así de claro, yo esperaría una de las cosas de veras a la que deberíamos de ponerle atención, invertir, investigar, involucrarnos es en el agua que estamos tomando. Y bueno, ya la cereza en el pastel para mí. Bueno, aquí les puse para que vean que no es como de, ¿será cierto esto lo de los disruptores hormonales o de los microplásticos? Estos son todos los estudios. Y hay un montón más, que hablan de los efectos del microplástico. Entonces, vean nada más. Y si se meten, en los últimos años han publicado muchas más cosas o efectos de los microplásticos. Incluso la OMS en el 2013, si no estoy mal, hizo una lista de las cosas que generan obviamente estos disruptores hormonales. Por ejemplo, y se han de acordar muchos, el asbesto, que fue todo un... hay que quitar el asbesto o los tinacos de asbesto porque son súper tóxicos. Bueno, en esta lista donde el asbesto está satanizado, lo cual es correcto, malas noticias. También están estos BPAs. Y qué bueno que quitamos el asbesto, pero seguimos tomando nuestra botellita de agua. Y luego me toca también que dicen, oye, pero tú dijiste que estos plásticos o este BPA o estos bisfenoles se transfieren con el calor. Y yo cuando llego a casa, pongo mi garrafón en un lugar donde no le dé el sol, lo cuido muy bien. Y yo les pregunto, ¿quién de ustedes ha visto a cualquier empresa de agua que traiga un camión así súper cuidado, frío, que no le dé la luz, que cuando llegan a las tiendas luego lo metan a los anaqueles? ¿Sí lo hemos visto o no? No. Nada que ver, ¿verdad? O sea, vemos que va el camión asoleadísimo y que, bueno, llegan las botellas y los ponen en los patios de las tiendas y ahí se quedan, yo creo que meses y meses y luego los ponen, ¿no? Ahora sí en el anaquel. Entonces, bueno, aunque corramos con nuestra botellita, ponerla en un lugar fresco, les prometo que ya tienes bisfenoles. Ya se están tomando sus plásticos, sus microplásticos todos los días.
Y adicionalmente es un agua que no tiene minerales, entonces va a acabar jalando minerales de nuestro cuerpo. Es un agua que no está ordenada, así que le va a costar mucho más trabajo entrar en este conducto de la aquaporina, que tiene un pH acidificante, así que se suma a los puntos malos que atraemos para todas estas enfermedades. Y si esto no era suficiente, todos estos microplásticos, donde debería de haber agua, ahora están ellos, ¿no? Las botellas y los garrafones son uno de los insumos que encontramos más comúnmente contaminando nuestros ríos, nuestros lagos, nuestras cascadas. Y bueno, luego decimos se recicla, todavía el porcentaje, y no me refiero solamente a nuestro país, a nivel mundial, el porcentaje de reciclaje todavía es bajo. Y les cuento, hace como 2 años, comunidad, entonces, en el camino. Entonces fui a buscarlos de ecología y les dije, oigan, no sean así, regalen unos botes de basura porque yo creo que la gente no lo hace por mala, pero en el camino no hay donde tirarla. Entonces el que era el director de ecología me dijo, oye, yo tengo una empresa de garrafones. Cuando ya se les acaba su vida útil, que es poco tiempo, es un par de meses cuando los garrafones empiezan como a cuartear, a romper, dice, ya no los puedo utilizar y yo te puedo regalar algunos. Entonces yo muy feliz le dije, sí, sí, claro, cuando quieras, esta es mi dirección, ¿no? A la semana salgo y me hablan mis chicos y me dicen, oye, llegaron los de ecología a traerte garrafones, pero ya les dijimos que ya no bajen más. Y yo, pues, ¿cuántos han bajado? Cientos, ¿no? Y yo decía, y bajaban y bajaban y bajaban. Y yo, no, 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 ya no me traigan más, por favor, ¿no? Entonces luego cuando los cuestionaba, oigan, ¿por qué me trajeron tanto? O sea, ¿por qué tienen tantos garrafones? Porque no se pueden reciclar, chicos. El plástico de los garrafones no es reciclable. Entonces no solamente nos contamina a nosotros, sino que sigue contaminando. Aquí ni siquiera hay la excusa de se va a reciclar. Es un plástico que si no le damos un reuso como los botes de basura, va a seguir contaminando nuestro planeta y nuestra agua. Entonces creo que vale la pena hacernos las siguientes preguntas. ¿Es el agua la que me estoy tomando? ¿Se pueden llamar igual? Como luego pasa con muchos alimentos, ¿no? Me dicen, oye, pero mi abuelito tomaba leche. ¿Y ahora por qué me dices que leche no? Porque se llaman igual, pero el proceso de cómo se alimentaban las vacas, de cómo se movían, de que la leche servía es muy diferente a lo que ahora tomamos. Bueno, igualito pasa con el agua. El agua de un manantial, el agua que tomamos en una botella o en un garrafón, se llaman igual, pero ya vimos que no tiene nada que ver una con la otra. En el consumo, ¿qué pasa cuando entra a nuestro cuerpo? Que eso es para mí lo más importante y mi intención de esta plática es que vean la importancia de todas estas características del agua, tienen una razón para que podamos aprovecharlas. Y por último, cuando tomo agua de forma, o si tuviéramos la oportunidad de tomar agua de forma más natural, no habría desechos. A mí una de las cosas que me encanta de Niken es que nos hacemos responsables de nuestra agua, ¿no? Usamos agua de la llave, nosotros sabemos cuándo le cambiamos el cartucho, los plásticos que utilizan los filtros están libres de BPAs, las piedras están mineralizando el agua está en movimiento, ¿no? Prácticamente todos los días estamos llenando nuestro filtro varias veces al día. Y para mí si hay un producto que de verdad creo que deberíamos de tener todos es el Optimizer, ¿no? Que lo que hace es como la cereza en el pastel, hablando de este movimiento que genera un vórtice y acomoda la molécula justo en la estructura hexagonal que decíamos hace equipo perfecto o embona perfecto en esta, que es la forma en la que nuestras células se hidratan más. Entonces creo que, bueno, antes de decidir o si estamos como indecisos, ¿cuál es el agua que debería de consumir? Bueno, creo que estas 3 preguntitas nos ayudan a contestar, chicos. Y bueno, creo que nos quedan unos minutitos para preguntas si me ayudan o si algo no quedó tan claro, nos regresamos, ¿sale? Betty, si me ayudas. Sí, 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 Grace. De hecho, aquí nos están preguntando que si los cartuchos se reciclan y las esponjas, o qué se puede hacer con ellos.
La respuesta yo te diría sí. En el caso de las esponjas, la mayoría creo que no las quedamos porque sirven muy bien para después lavar cosas como más delicadas como los vasos. Entonces, bueno, yo les diría, las van a usar y usar y acaban como por deshacerte casi. En el caso de los cartuchos hay dos caminos. Una es que lo lleven a níquel. Ahorita entiendo que por la pandemia no lo estábamos haciendo. Pero bueno, cuando esto se restablezca, llévenlo a níquel y sí hay todo un programa como de reciclaje con níquel, en donde se están usando los plásticos y se saca el carbón activado, la zeolita y todos los minerales que trae y se usan, por ejemplo, para cultivos. Hoy a mí me da flojera llevarlo a níquel. Pueden romper el cartucho, pueden usarlo como maceta, todo lo que tiene adentro le cae de maravilla a las plantas. Entonces, ya sea que lo vacíen y lo usen, o en el caso de que no quieran vaciarlo, el mismo contenedor les sirve para hacer cosas. Y bueno, hay muchos que incluso lo rompen y han hecho lámparas y cosas muy particulares, pero si no quieren hacerlo, llévenlo a níquel y sí se está reciclando, ¿eh? No para hacer otros cartuchos, sino para darle un uso distinto. Ok, Grace. Aquí nos pregunta Adriana que no entiende como un agua embotellada, que es agua muerta, como también, ¿cómo puede ser alcalina en el caso de la marca Zoe? Pues yo creo que ahí lo que hacen, supongo, porque no conozco el proceso de Zoe, yo supongo que lo hacen, por ejemplo, el magnetismo ayuda, o algunos procesos de electromagnetismo ayudan a darle como electrones al agua. Entonces supongo que por ahí va, ¿eh? Ahora, nuevamente, para mí creo que no solamente vale la pena preguntarnos sobre la alcalinidad. Al final es el consumir el agua Zoe, ¿es algo rentable o no? Ya señor tenía un paciente que era muy chistoso porque decía, porque él tenía cáncer, entonces iba y decía, yo compro mi agua para mí, de Zoe, y la familia que tome la otra, porque si les compro a todos, no me alcanza el dinero. Y dos, podrá ser muy alcalina, pero seguramente no tiene suficientes minerales. Dos, no se escapa de los BPAs, ¿eh? Sí, justo es lo que nos estaban comentando, que contiene el plástico Ni BPA. del movimiento. Ok. No sé si alguien más tenga alguna otra pregunta. A ver, aquí está. Ah, Y de verdad creo que algo que tenemos que hacer, chicos, es hacernos responsables de lo que estamos consumiendo, ¿no? No sé si han visto, pero en estos meses se han cerrado varias plantas de agua. Por ejemplo, hay una de Bonafón que creo que ocurrió hace unos par de semanas, en donde se cerró la comunidad de ese lugar, acabó cerrando la empresa, tomándola, porque si llevamos años en donde han saqueado las fuentes de agua de este lugar y todas las comunidades aledañas no tenemos agua. Entonces creo que no puede ser una solución, no solamente con el agua, sino con todas las demás cosas, pero ahorita que estamos hablando del agua, el que la solución siempre venga de alguien más, que alguien más nos haga nuestra tarea. Para mí la solución a estos problemas es, bueno, el agua que yo tomo en casa, empiezo a responsabilizarme de ella. Y una forma muy fácil a mí se me hacen nuestros sistemas, ¿no? Tomo agua de la llave, yo me encargo de filtrarla, yo me encargo de los cartuchos, de darle el mantenimiento al agua y no traigo un agua en donde tienen que sacarla unas cantidades bárbaras y donde ya las comunidades dicen, oye, qué bueno que te la lleves, el problema es que me estás dejando a mí sin agua. Entonces, por lo menos ahorita, unas semanas, una de las plantas más grandes de Bonafón la cerraron, ¿eh? La tomó la comunidad. Entonces, creo que por donde lo veamos, es tiempo de que nos empecemos a ser responsables de lo que nosotros consumimos y de lo que dejamos, ¿no? Al consumir las cosas. así es. Grace, Janet nos pregunta que si una persona que tiene cálculos renales puede tomar agua del Optimizer. Por supuesto, el agua que tomamos del Optimizer tiene microdosis de calcio. Y si hay algo que utilizamos muchísimo en el cuerpo, es el calcio. Entonces, no se preocupe, por supuesto. Es más, yo les diría, hay muchísimos testimonios de personas con problemas renales que empiezan a tomar agua del Optimizer y mejoran de manera muy importante, ¿eh?
Ok. Nos preguntan que si el agua del Optimizer se puede poner en el congelador. Sí, sí podrían. Ujú. Ok. Y que si a una persona con triglicéridos le ayudaría el agua y también la del Optimizer. Por supuesto. Una de las cosas que nosotros tendremos que estar haciendo es estar bien hidratados. Acuérdense que no hay, yo les diría, complemento, medicamento, alimento más drenante, más limpiador que el agua. Entonces, por supuesto, yo les diría, cualquier enfermedad que se les ocurra, teniendo una buena hidratación va a mejorar. Ok. Te pregunta Rocío Cruz que si puedes comentar sobre los microplásticos en los riñones. Yo les diría, imagínense los microplásticos. De entrada dijimos que se mimetizan como una hormona. Y dos, al final, aunque son pequeñititos, cuando vemos las nefronas tienen un tamañito también chiquititititititito. Y si imaginamos una nefrona es como una coladera hiperfinita. Entonces, al final, esto de microplástico, así tal cual como lo imaginamos, es como un plástico en chiquitito. Entonces, al final, sí acaba lastimando las nefronas. Y échense un clavado, ¿eh? Hay un montón de literatura. La más importante es un disruptor hormonal, pero yo creo que van a encontrar muchos artículos que empiecen a hablar de daños renales, ¿eh? Y si le Ok. ponemos lógica, tiene sentido, porque empieza, es como el azúcar, porque una persona que tiene azúcar alta empieza a tener problemas renales, porque los cristales del azúcar, al estar pase y pase por las nefronas, por estas coladeras tan finitas, empiezan a lastimarlas. Ahora, si el azúcar puede hacer esto, nada más hagamos como un símil que harán estos plásticos al estar pase y pase por estas coladeras tan finas, ¿no? Y en el caso de los riñones, no sé si alguien haya encontrado algo, pero bueno, el hígado a lo mejor sí está muy mal, pero tenemos un pedacito y nos ponemos las pilas, se recupera, ¿no? El intestino puede estar muy mal, pero también si nos ponemos las pilas se recupera. Pero si los riñones empiezan a tener daño, ya no hay mucha marcha para atrás, ¿eh? Entonces tendremos que estarlos cuidando así como el tesoro más importante que tenemos. De hecho, los órganos que son como muy delicados, véanlos, hasta el cuerpo lo pone en doble, ¿no? O sea, como que dice, bueno, si falla uno es tan importante que tienes que tener un reemplazo. Entonces, vean los riñones, ¿cuántos tenemos? 2, ¿no? Porque sabe que el cuerpo que se descompone no es tan fácil de repararlo, entonces tiene su contraparte. El problema es que nos echamos a los dos, chicos. Y es alarmante también, ¿eh? Fíjense, yo estoy en San Miguel de Allende y hay una comunidad en el camino entre nosotros y Celaya que se llama Comonfort. Y es una comunidad chiquitita y ya tiene un hospital de diálisis. Y bueno, eso es una referencia, pero creo que si ven, han crecido los hospitales de diálisis un montón. Y a veces nos orgullecemos, ¿no? Cuando inauguraron esa clínica, decían, ¡ay! Miren, ya tenemos una clínica de diálisis aquí, ¿no? Y era así de, pues qué pena. Imagínense cuántos problemas renales hay, que ya es suficiente para crear un hospital solo para tratar a estos chicos. Ahora creo, por eso les digo, estoy convencida de que esto apenas empieza. Los que estamos aquí mucho tiempo, los garrafones o las botellitas, son relativamente nuevas, tendrán 15 o 20 años. De repente nos sorprendemos y decimos, ¿cómo no voy a tomar agua del garrafón? Pero pues si no se tomaba. ¿No? Yo me acuerdo cuando tenía 15 años, y por eso no se me va a olvidar nunca, que tenía ahí un noviecito y me decía, oye, vamos a poner un negocio de agua embotellada. Y yo decía, estás loco, ¿no? Me decía, vas a ver, nos vamos a volver millonarios. Y yo me acuerdo que decía, de verdad, ya se les zafó un clavo, ¿quién nos va a comprar agua embotellada? Y bueno, 30 años después digo, pues sí que era un negocio, sí lo veía venir, ¿no? Entonces, esto no es como de repente nos sorprendemos de, ¿cómo no voy a tomar agua del garrafón? Pero si así era, esa es la forma natural. Entonces, creo que todos estos efectos de los microplásticos los vamos a ver más claramente o de manera mucho más grave en todas las generaciones que crecen o están creciendo desde bebitos o desde la placenta, porque los microplásticos, estos disruptores hormonales, atraviesan placenta, ¿eh?
Entonces, bueno, para que vean todos los efectos que hay y que nos esperan si no hacemos cambio en muchos hábitos, y este es uno de ellos, ¿no? Grace, justo relacionado con la parte de los plásticos, nos preguntan que para congelar alimentos, ¿cuál es la recomendación? Bolsas plásticas, toppers, ¿qué les recomiendas? Ya hay muchos toppers o recipientes que son de plástico, pero que dicen que son libres de BPA, entonces sí, compren de esos, o recipientes de cristal, o en el caso de que no esté cocinado, ya hay muchas bolsitas de tela que incluso están llenas de hoyitos, entonces ya no tenemos excusa de usar estas bolsas, ¿eh? Muy buena pregunta. Gracias, Grace. Francisco nos pide que si puedes repetir de nuevo cómo se alcaliniza el agua con nuestros equipos. Nuestra agua se alcaliniza, yo te diría, por dos mecanismos importantes. Uno, cuando el agua pasa por el cartucho se filtra y luego cae en el contenedor que está con piedritas, que luego creemos que son de adorno. Me dicen, oye, qué bonito se ve ese adorno de las piedras. Entonces, aparte de que se ven muy bonitas, tienen dos funciones. Uno es que le aportan microdosis de minerales y desde ahí va modificándose un poco el pH. Y las otras oxigenan el agua. No sé si han visto que incluso a veces cuando dejamos nuestro sistema de la noche a la mañana, o a veces hasta en el día, parecería que hubiera estado hirviendo el agua, ¿no? Se le hace vaporcito arriba. Y esto es justo lo que hacen una de las piedras que están aportándole oxígeno y entonces por eso se ve este vaporcito. Pero bueno, hablando de la alcalinidad, se empieza a modificar un poquito con las piedras, pero donde se ve la diferencia en alcalinidad es cuando pasa por la llave. La llave tiene un magneto y entonces cuando pasa por ahí nuestra agua, el magneto le aporta iones negativos y cuando el agua tiene más iones negativos, entonces su pH se modifica y se vuelve alcalina. Y no solamente se alcaliniza, también se ordena. Por eso el agua, cuando la probamos del sistema, de nuestros sistemas, una de las cosas que creo que es muy evidente para todos es que decimos, ay, se siente muy suavecita el agua, ¿no? E incluso yo les diría, hago la prueba también con el Optimizer. A mí me encanta en las noches cuando tengo oportunidad, lo pongo en un difusor o hay ya aparatitos que venden en algunas tiendas japonesas, por ejemplo. Entonces le vacío agua y lo que hace es que me la, ¿cómo decirlo? Como la esparce o hace como una brisita y entonces hidrato la piel. Y cuando lo hago con el agua del Optimizer es completamente diferente, aún haciéndolo con el agua del filtro, Y obviamente lo podemos entender mejor porque ya dijimos que las células, su canal a través del cual absorbe el agua es muy pequeñito, entonces, y muy estructurado. Entonces, el hecho de que mi agua esté muy estructurada y en un tamaño más pequeñito, la absorbo mucho mejor, ¿no? Entonces, a veces no podemos ver lo que pasa adentro tan fácil, pero en la piel podemos observarlo muy claramente, Entonces, hagan la prueba, chicos, y van a ver cómo se absorbe. Grace, otra pregunta de Mary, que si le puedes explicar cuál es la función principal del calcio que tiene el anillo del Optimizer. Bueno, de entrada, el calcio que tiene el anillo es calcio de coral, que es muy parecido al nuestro. Es casi igualitito. Y bueno, el calcio tiene un montón de funciones. Una, y creo que todo el mundo la conocemos, es la forma, bueno, es uno de los componentes importantes del hueso, pero también tiene que ver el calcio, por ejemplo, con el sueño. De hecho, hay como un ejemplo que dicen el calcio calma, tiene que ver hasta con nuestro estado de ánimo, tiene que ver con las funciones circulatorias. De hecho, antes se decía, a las mujeres la falta de calcio les da osteoporosis y a los hombres la falta de calcio les da un infarto, ¿no? Y es el mineral más alcalinizante. Por eso cuando llevamos una dieta más acidificante, el cuerpo dice, yo tengo que alcalinizar de alguna forma a la sangre, sobre todo, que es la que no puede sacrificar nunca, y entonces empieza a tomar de sus reservas. ¿Y cuáles son nuestras reservas más importantes de calcio? Los huesos. Entonces, bueno, el calcio tiene que ver con un montón de funciones. Aquí nada son como las básicas o como las que conocemos más importantes. Y yo les diría, la diferencia más
Entonces, para mí, como más resaltable del calcio del Optimizer es que es muy parecido a lo instructor, lo absorbemos de forma muy sencilla. Y otra es que no necesitamos estarlo pensando. Puse mi agua en el Optimizer, me lo estoy tomando durante el día, entonces estoy tomando dosis pequeñitas de calcio todo el tiempo, ¿no? Que es una de las cosas para mí también. Es muy común que si tomamos suplementos que se valen, por supuesto, pero se nos olvide, ¿no? En el caso del agua es, ya te lo estás tomando. Sin darte cuenta ya lo estás haciendo. Grace, hay otras dos preguntas que me llaman mucho la atención. Una es acerca de, bueno, nos comentan que tienen una niña de 4 años con reciente diagnóstico de diabetes tipo 1. ¿Cómo podría ayudarle a la hidratación? Bueno, acuérdense que la diabetes te hace tipo 1, tipo 2, lo que tenemos que cuidar es la cantidad de azúcar que tenemos en la sangre. Y una de las formas en el que el cuerpo siempre va a estar tratando, digamos, de tirar o de sacar ese azúcar en exceso es a través de la pipí. Entonces, si tiene una buena hidratación, de entrada ya dijimos que la sangre, lo poníamos al principio, es 94% agua. Entonces, si tiene una buena hidratación, la densidad de su sangre va a ser mucho mejor o va a estar menos densa y la función renal va a ser muchísimo mejor. Un paciente que tiene glucosa alta tendría que estar forzosamente o que tiene que tener control en su glucosa tendría que estar bien hidratado. Aquí me hiciste recordar, hace algunos años fui a visitar a una muy buena amiga que tiene una chiquita con un síndrome muy extraño. Y entonces llegué y le platiqué que estaba en Niken y me dijo, oye, quiero comprar el filtro, no tienes que platicarme porque mi abuela tiene este filtro desde hace años y cuando mi chiquita llega a su casa, uno de los problemas con este síndrome es que tienen mucha sed todo el tiempo. Entonces es muy chistoso porque cuando estoy en casa que no tengo el sistema, tengo que estarle rogando que tome agua. Pero cuando vamos a casa de la abuela, ella solita llega con su vaso y se sirve y se sirve y se sirve agua, ¿no? Entonces me decía, no sé toda la parte como científica, pero me queda claro lo que hace ella en su cuerpo y lo siente. O sea, ya no le tengo que decir nada, agarra su vasito y está tomando del sistema. Entonces, para los chiquitos, tengan diabetes tipo 1, 2 o ninguna enfermedad, el estar bien hidratados cambia todo, hasta el estado de ánimo, como decimos, una deshidratación o una mala hidratación, por ejemplo, genera déficit de atención, que es una de las cosas que tenemos ahora con los chiquititos muy comunes, ¿no? Y ya si le sumamos toda la contaminación electromagnética, los alimentos que están acidificados, que estamos bombardeados de azúcar, bueno, le vamos sumando puntos, ¿no? Y luego dice que me toca la parte como negativa que dicen, pero si hay tantas cosas malas, ¿qué tanto podemos hacer? Bueno, también las cosas buenas se van sumando. Oye, si empiezo a tomar mejor agua y empiezo a tener mejor sueño y si empiezo a comer un poquito mejor, así como los malos puntos se suman, los buenos también, chicos. Sí. Grace, nos preguntan que si nuestros sistemas funcionan en lugares donde el agua de la llave de repente sale como sucia o con color amarillo. Mira, la respuesta en general es como, yo les diré un poquito sencilla. Si la gente cocina con el agua de la llave, en términos así muy simples, puedes usar el sistema. Si ya sabe la gente que no puede cocinar con el agua de la llave, entonces ahí sí te recomendaría o que compres agua de un garrafón chafita o yo sé que está más complicado, pero esta sería una de las soluciones como más a largo plazo, es empecemos a captar agua de lluvia. Que para allá va, ¿eh? O sea, los problemas que tenemos de agua son cada vez más graves en todos los sentidos. Y una de las soluciones que se están proponiendo cada vez más por todas las organizaciones y asociaciones dedicadas al agua es empecemos a captar agua de lluvia. Y ahí nuestro sistema queda como anillo al dedo, ¿no? Porque el agua de lluvia sí hay que limpiarla un poquito, entonces la limpia, hay que mineralizarla, la mineralizamos, la oxigenamos y la alcalinizamos. Entonces, tenemos la solución, el complemento perfecto, chicos. Ok, para el caso de las ciudades donde el agua es muy pesada como con salitre, ¿cuál sería la recomendación?
Ahí hay algunos que le llaman suavizadores de agua, entonces sí hay que darle un pretratamiento al agua, o también ya hay algunos sistemas caseros de ósmosis inversa. Entonces, bueno, utilizamos esa tecnología, pero luego la pasamos a nuestro sistema. O la solución como más fácil a corto plazo es, como les decía, compren agua ni modo de garrafones como chafitas, o empecemos a captar agua de lluvia, ¿no? Porque sí es verdad que en esos lugares donde el agua es muy salitrosa, lo que va a pasar es que van a tapar su sistema de agua muy pronto, ¿no? O sea, sí me tocó a alguien, por ejemplo, en Mérida, que dijo, no, yo no quiero comprar agua de filtro, digo, de garrafón, entonces empezó a usar su sistema, pero el agua en donde ella estaba era de veras sumamente salitrosa, entonces en 2 semanas el cartucho se había saturado. Entonces ya le echaba agua y no pasaba. Ok. Agua de pozo. ¿Se puede usar agua de pozo en los sistemas? Sí, sí se puede usar agua de pozo. Sí. Excepto si sabemos que, no sé, por ejemplo, aquí en mi casa, en su casa, chicos, uso agua de pozo y funciona de maravilla. Pero hay algunas zonas, sobre todo, por ejemplo, en nuestro caso de Guanajuato, donde los niveles de arsénico son muy altos y los niveles de flúor son muy altos y bueno, se sabe, incluso la gente en esas zonas ya tiene problema en dientes, tienen problema en piel, ya no cocina con esa agua, ¿no? Incluso algunos ya no se están bañando con esa agua, entonces en esos lugares muy específicos tampoco se recomienda usar esa agua de pozo, ¿no? Pero afortunadamente todavía son pocos los lugares que están en esa situación, entonces sí podemos usarla, ¿eh? Ok, ya vamos a atender 2 preguntitas porque ya se nos acaba el tiempo. Janet nos pregunta, para la presión alta, la hipertensión, el agua del sistema Niken, ¿en qué lo beneficia? Quedamos de entrada que el corazón, ¿cuánto porcentaje de agua tenía? ¿Se acuerdan? ¿Cuánto decíamos que era el corazón agua? Tan, 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 tan. Ahí les da. 75% de agua. Y quedamos, les ponía el ejemplo de la leche, que se llamen igual no quiere decir que sean iguales y que tengan el mismo efecto. Entonces, para que el sistema circulatorio funcione, tiene que estar bien hidratado, en términos generales. Llamémosle hipertensión, taquicardia, yo les diría hasta también triglicéridos, colesterol, cualquier enfermedad, yo les diría cualquier enfermedad va a estar relacionada con una buena hidratación. Entonces, en la medida en que estemos mejor hidratados, vamos a tener una salud más equilibrada. Siempre digo que si el cuerpo está en las condiciones óptimas, va a hacer sus funciones o las tareas que le tocan de manera correcta. Ojo, ¿eh? Siempre digo que me encantaría que hubiera algo mágico, decirles, oigan, solo tomen el agua del Optimizer y ya todas las enfermedades desaparecen. Los estaré mintiendo, porque al final somos un conjunto, no solamente es lo que tomamos, es lo que comemos, es lo que pensamos, es el ejercicio que hacemos, pero como lo he venido diciendo en la plática, todo suma, chicos, y creo que una de las cosas que suma un montón es el agua. Y luego le invertimos, de verdad nos pesa, ¿no? Oye, si queremos traer el mejor teléfono, o los mejores zapatos, o la mejor pintura para la casa, y en el agua lo decimos, esa después. Y bueno, creo que si algo nos ha traído toda esta pandemia es como ponerle atención a la salud. Saber que sin salud, de verdad, no importa si tenemos la mejor pintura en la casa, el mejor celular, la bolsa más mona, si no tenemos buena salud, todas esas cosas no las podemos disfrutar. Así que vale la pena, de verdad, invertirnos, ¿eh? Chicos, yo sé que una plática tan largota luego cansa. Entonces, les agradezco de corazón que, bueno, estén atentos a esta hora, que pregunten, ¿no? La única forma, creo, que mejoremos de manera mundial la salud es que empecemos a hacernos responsables de ella. Que nos demos cuenta que la salud no puede estar solamente en manos de los doctores o de los hospitales, sino que tenemos que estar más informados, que tenemos que hacer acciones en casa y que tenemos que empezar justo a entender cómo funciona nuestro cuerpo para poderlo cuidar. Así que bueno, espero que se hayan llevado muchas cositas. Agradecemos de verdad, Grace, tu tiempo. Sabemos que tienes una agenda muy ocupada. Nos llevamos información muy importante y como tú dices, nos toca a nosotros tomar la mejor decisión
para nuestra salud. De verdad, valoramos mucho tu tiempo, les agradecemos a todos. La presentación se queda grabada, después se las compartimos para que la puedan ver. Entonces, bendiciones, Grace, muchas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Muchas gracias, chicos. Y pónganlo en práctica, ¿eh? Lo que aprendemos, si no ponemos en práctica, se nos olvida rapidísimo. Entonces, si lo ponemos en práctica y empezamos a experimentarlo, les prometo que se les va a quedar. Muchas gracias. Bueno, ya hay muchísimos agradecimientos en el chat. Valoramos mucho tu tiempo y tus conocimientos. Gracias, Grace. Gracias. Buenas noches. Gracias. Igualmente, bye, chicos. Buenas noches.